El sistema previsional de la República Dominicana es muchísimo mejor que el sistema de pensiones que teníamos basado en reparto. El actual sistema es uno que se basa en capitalización individual, es decir, en la cual los trabajadores más los empleadores hacen un aporte y ese aporte que se realiza mensualmente, pues se coloca en un fondo que las administradoras de fondos de pensiones invierte en diferentes instrumentos. Puede invertirlo en instrumentos de títulos de renta fija, como son los bonos, pueden ser bonos del Estado, pueden ser títulos del Banco Central, pueden ser bonos corporativos, es decir, de empresas, pero también lo puede invertir en instrumentos de renta variable, como serían acciones. Y eso genera una rentabilidad, un retorno que se incluye en la cuenta de cada uno de los trabajadores. También hay que señalar que puede ser no solamente en pesos la inversión, sino también en dólares. Es decir, que cuando hay, por ejemplo, un comportamiento ascendente del tipo de cambio, es decir, que la cotización del peso con relación al dólar, uno observa que comienza a subir, es decir, que comienza a tener un comportamiento en el cual en un momento, por ejemplo, está en 45 pesos, luego 46 pesos, 47 pesos por un dólar, pues entonces eso también influye sobre la valoración de la cuenta, la valoración del fondo y la valoración de la cuenta individual. Pues bien, esto que pensábamos que ya es algo conocido porque tenemos un sistema que ya tiene 20 años, un sistema en el cual usted observa que mensualmente recibe un reporte de las administradoras de fondos de pensiones, que es la encargada, la entidad encargadas de hacer las inversiones y de reportárselas a cada uno de los afiliados, a cada uno de los trabajadores que está dentro del sistema previsional. Pensábamos que ya se sabía que cuando, por ejemplo, se mueve la tasa de interés, se mueve el valor de mercado de cada uno de los instrumentos y ese valor de mercado de los instrumentos influye sobre el fondo y ese fondo entonces influye sobre las cuentas de capitalización individual. Cuando, por ejemplo, la tasa de interés de mercado sube, pues usted tiene un movimiento en el valor de los instrumentos financieros. Si tiene una reducción de la tasa de interés, tiene un movimiento también en sentido contrario a si sube la tasa de interés. Asimismo, si tiene, por ejemplo, un instrumento denominado en dólares y la cotización del peso con relación al dólar tiene un comportamiento ascendente, es decir, que usted tiene que pagar una mayor cantidad de pesos por un dólar, es decir, que se deprecia el tipo de cambio, pues entonces eso hace que también se mueva la cuenta, se mueve el fondo por el componente que está en dólares, ya expresado en pesos o convertido a pesos, y esto hace que obviamente que usted tenga un movimiento ascendente o descendente, dependiendo si el tipo de cambio subió o bajó, de su cuenta de capitalización individual, porque el fondo completo pues se mueve. Eso es algo, digamos, fácil de entender, es algo que se enseña en los cursos de finanzas introductorios y obviamente que eso aquí en Tecnopol hemos explicado en diversas ocasiones. ¿Por qué? Porque es bueno que usted sepa cómo es que funciona el sistema de pensiones, el sistema de capitalización individual. Pues bien, ese sistema ha sido criticado por personas con fundamentos ideológicos, aquellos que piensan que el sistema de pensiones debe ser un sistema manejado por el Estado, que debe ser un sistema manejado eh, con un único fondo, donde en realidad los recursos que llegan se distribuyen inmediatamente a través de esa caja común a los que son envejecientes, con la esperanza de que cuando usted sea envejeciente, entonces alguien va a aportar recursos a su favor. Eso es lo que se llama el sistema de reparto, que lamentablemente la mayoría de los sistemas, por no decir todos los sistemas, necesitan el aporte continuo del Estado porque en términos actuariales están totalmente quebrados. ¿Qué significa que están quebrados? Que el monto de las obligaciones que tiene con las personas que han sido afiliados y que han estado aportando para pagarle a los envejecientes, pues han estado en una situación en la cual cuando ellos lleguen a ser envejecientes, no habrá suficientes recursos porque por diferentes motivos, pero por ejemplo, porque la población no va a poder seguir creciendo al mismo ritmo y entonces cuando ellos lleguen estarían en una situación en la cual no habría fondos suficientes, es lo que se llama un déficit actuarial y el Estado tiene que aportar. Eso sucede en muchísimos países, sucede en España, sucede en Francia, sucede en muchísimos países que el Estado tiene que estar aportando continuamente. Y por eso es que existen sistemas impositivos allí donde la tasa de impuesto va desde 35 a 45%. En el caso de la República Dominicana, la presión tributaria o la tasa positiva promedio de la economía es alrededor del 15%
y eso se mide como la totalidad de los ingresos tributarios sobre el Producto Interno Bruto. Pues bien, ¿qué tenemos acá en la República Dominicana? Un sistema previsional que es atacado por estos que piensan que funcionaría mejor un sistema de reparto. Yo no lo creo, porque antes teníamos un sistema de reparto, que era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que quebró totalmente. Y nadie que puso dinero en ese sistema, que fue cotizante de ese sistema, recibe recursos de ese sistema, sino aquellos que están recibiendo algo lo hacen porque se tomó la decisión en su momento de que el Estado Dominicano se hiciera responsable de esos recursos y que se estuviera pagando a través del Ministerio de Hacienda. Por eso es que esas personas están recibiendo. Ahora, el sistema de capitalización individual, usted aporta para que cuando usted sea viejo, cuando usted ya no pueda trabajar, cuando usted llegue ya a la última parte del ciclo vital laboral, pues en ese momento usted con sus ahorros pueda obtener una renta vitalicia y usted recibir unos pagos mensuales, que obviamente en la medida en que usted aporte más, va a recibir más. En la medida en que tenga mejor tasa de retorno, usted va a recibir más. De forma que es conveniente que usted ahorre mucho en esa cuenta, tanto lo que le descuentan, que es el 10%, bueno, no se lo descuentan a usted el 10%, lo que se lleva a esa cuenta, que es el 10% menos unas deducciones, al final es alrededor como de un 8 y tantos por ciento, y eso, el 70% lo aporta el empleador y usted aporta como trabajador, aporta el 30%. Pues bien, esos recursos se invierten y generan un retorno. Esa rentabilidad ya explica alrededor del 55% del volumen total. Por ejemplo, si yo tomo cualquier fecha, ya sea junio, julio, agosto, está, pónganle cerca de 800.000 millones de pesos acumulados. El 55% de esos recursos lo explica la rentabilidad. Rentabilidad que se ha obtenido por el buen manejo de las administradoras de fondos de pensiones. Si usted toma lo que es la rentabilidad promedio, se va a dar cuenta de que está por encima de cualquier instrumento que usted hubiese podido adquirir y ahorrar directamente como persona que decide, bueno, yo no voy a tener mis ahorros previsionales en una cuenta de capitalización individual, sino que yo voy a ahorrar directamente en el sistema bancario. Si yo voy al sistema bancario y coloco mis recursos, ¿cuál sería mi retorno? Pues el retorno sería muchísimo menor que el que ha acumulado las administradoras de fondos de pensiones a lo largo de su existencia. En consecuencia, las administradoras de fondos de pensiones, que ha generado un retorno extraordinariamente elevado en términos nominales y en términos reales, es decir, después de que le quito la inflación, que incluso es uno de los más elevados de lo que es el sistema de capitalización individual aplicado en otros países, y esto hace que obviamente ya se esté explicando la mayor parte del volumen que ahora existe de ahorro previsional lo explique lo que es el retorno, la rentabilidad que se obtiene cuando usted compra y vende títulos financieros a través de las administradoras de fondos de pensiones. Ellas lo hacen por usted y le generan un retorno. Pues bien, aquellos que quieren el sistema de reparto, por lo tanto, siguen criticando, siguen criticando. Ahora bien, el problema es que hay varios elementos de estos críticos que han estado pues atentando contra lo que es el sistema, pero ya han llegado a un nivel donde han presentado un requerimiento ante el Tribunal Superior Administrativo de un grupo de afiliados en el cual le solicitan a ese tribunal que le ordene a la CIPEN que le diga a las administradoras de fondos de pensiones que lo que ha sucedido con el movimiento del tipo de cambio, es decir, cuando el tipo de cambio, que peso, dólar, generó una apreciación, lo que implica que en vez de tú tener, por ejemplo, 57 pesos por uno, tienes 53 pesos por uno, es decir, que en vez de tú entregar 57 pesos para recibir un dólar, solo tienes que entregar 53 pesos para recibir un dólar. Ante esa situación, si tú tienes una parte de tu cartera invertida en dólares, pues, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un dólar invertido. Ese dólar invertido antes estaba registrado el equivalente a 57 pesos en tu cartera de inversión, en tu cuenta de capitalización individual. Si ahora hay una apreciación del peso, es decir, que bajó el peso, pues pasaría de 57 a 53. Eso es lo que ha sucedido. Pero usted sigue teniendo su dólar, o sus 100 dólares, o sus 1000 dólares, o lo que sea. Entonces, pero en términos de pesos, como el tipo de cambio se apreció, pues entonces usted va a tener un registro contable menor. Usted, en vez de tener 57 pesos, usted va a tener 53 pesos. Pues bien, esto ha hecho que un grupo de personas
le haya solicitado al Tribunal Superior Administrativo que le ordene a la Superintendencia de Pensiones que le diga a las AFP que le retorne ese diferencial cambiario. Usted se pregunta, pero ¿no es eso lo típico que puede suceder, que puede subir o bajar el tipo de cambio? De hecho, si tomamos no lo que ha sucedido en los últimos meses, que es una apreciación, si tomamos, por ejemplo, del año 2017 para acá, ¿qué ha sucedido con el tipo de cambio? Pues vemos que se ha depreciado, es decir, que en vez de tú tener una apreciación del tipo de cambio, lo que se ha tenido es una depreciación del peso frente al dólar. Y esa depreciación del peso frente al dólar es algo que genera un diferencial cambiario a favor de las cuentas de capitalización individual. ¿Por un monto de cuánto se pudiera decir del 2017 hasta el presente? De más de 6 mil millones de pesos. De más de 6 mil millones de pesos. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Que el Tribunal Superior Administrativo, en vez de entender, oigan bien, en vez de entender correctamente lo que es, cómo funcionan las cuentas de capitalización individual, cómo funcionan los fondos que se utilizan para alimentar las cuentas de capitalización individual, en vez de entender cómo esos fondos se constituyen de un conjunto de instrumentos financieros que son adquiridos por las AFP y cómo entender cómo esos instrumentos se valoran en el mercado en función de la evolución de la tasa de interés, de su propia tasa de interés y de la tasa de interés de mercado, pero también del tipo de cambio. En vez de entender eso, el Tribunal Superior Administrativo se despacha con una sentencia que la vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a ver en el próximo segmento cómo esa sentencia, la cual lleva por número 030-02-2022 SSEN 00327 del Tribunal Superior Administrativo, cómo esa sentencia de verdad es sumamente peligrosa porque atenta contra la sostenibilidad del sistema previsional dominicano. Lo voy a entrar en detalle en el próximo segmento. Si usted quiere, después que yo termine, entrar entonces a ver con muchísimo más detalle lo que yo voy a explicar, pueden entrar en lo que es esta, que es una descripción breve de lo que sucedió con esa sentencia del Tribunal Superior Administrativa. La pueden ver en mi blog. Recuerden que mi blog es www.jaimearistescuder.blogspot.com y lleva ahí por título una sentencia del TSA muy peligrosa. O también lo pueden ver aquí, un atentado contra la sostenibilidad del sistema previsional dominicano. Ahí es un artículo del periódico El Listín Diario, es un artículo que publiqué en el periódico El Listín Diario, y ahí usted puede ver con muchísimo más detalle todavía lo que es el análisis de esta sentencia, que se lo voy a hacer ahora en el próximo segmento de Tecnopol. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.